Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a seguir calculando propiedades de equilibrio, específicamente la constante de equilibrio, pero ahora por el método corto de la ecuación de Van Hoff, que pues se dice que es un método en el cual no se consideran los efectos de la temperatura. ¿Por qué? Porque dejamos fuera los términos del polinomio del CP. Y pues obviamente estos términos del polinomio del CP son los que dan efecto a la temperatura. Eh, Consiguiente a eso, pues la expresión de la constante de equilibrio va a ser igual a el exponencial de menos la entalpía de reacción a la temperatura de referencia sobre la constante de los gases, y todo eso multiplicado por el inverso de la temperatura a la cual queremos calcular la constante de equilibrio menos el inverso de la temperatura de referencia. Todo es exponencial multiplicado por la constante de equilibrio a una temperatura de referencia. Bueno, para calcular la constante de equilibrio a esta temperatura de referencia vamos a ocupar esta expresión, ¿sí? La cual es igual a menos, bueno, el exponencial de menos el delta G de reacción a las condiciones de referencia sobre la constante de los gases por la temperatura de referencia. El caso de estudio es el que ya se había realizado en un video anterior, en donde se consideraron efectos de temperatura, que es la hidratación del etileno. Queremos calcular la constante a 145 y a 320 grados centígrados. Aquí tenemos la reacción, ¿sí? Que es etileno más agua va a producir, sí, es etileno más agua va a producir etanol. Y bueno, de ahí yo me tomé ya los datos, ¿sí? Bueno, copié todo, pero no vamos a ocupar los delta A, delta B, sino simple y sencillamente vamos a ocupar el delta H de reacción, que es la multiplicación de la entalpía de formación por el coeficiente estequiométrico, y vamos a ocupar el delta G de reacción, que es la energía libre de Gibbs de formación por el coeficiente estequiométrico. Bueno, esto vamos a recordar, está en kilojoule sobre mol, lo voy a convertir a joule sobre mol multiplicando por 1000. Y aquí tengo lo que es la temperatura de referencia, que son 25 grados centígrados, y la constante de los gases, que es 8.31447. Las unidades son joule sobre mol Kelvin. Y aquí lo único que voy a hacer es ocupar esta expresión para calcular la constante de equilibrio de referencia, que es igual a menos el delta G de reacción sobre R por T, que es la temperatura de referencia. Y bueno, la constante de equilibrio de referencia es 20.98. Ahora con eso, aquí yo tengo la temperatura en grados centígrados, lo convierto a Kelvin, y aquí es donde tengo la expresión, que es el exponencial de menos el delta G, el delta H, perdón, de reacción sobre la constante de los gases, que eso va a multiplicar a lo que es el inverso de la temperatura, que es 1 sobre la temperatura, menos 1 sobre la temperatura de referencia. Todo ese exponencial va a multiplicar a lo que es la constante. Bueno, una vez que tengan escrita esa expresión ya en Excel, pues vamos a obtener el valor de la constante, que para este caso es 0.1066. Si yo recuerdo el caso anterior, aquí a 145 es un valor de 0.10008. Entonces son valores muy similares. Bueno, aquí la diferencia pues es la parte de no considerar los efectos de la temperatura, y vamos a hacerlo ahora para 320. Para 320 tenemos 0.0022, y bueno, considerando efectos de la temperatura vamos a tener 0.0018. Entonces, en teoría, el método con efectos de la temperatura es más exacto, pero bueno, en algunas ocasiones para cuestiones de ir eliminando cálculos o realizar cálculos en menos tiempo, pues optamos por ocupar esta ecuación. Y bueno, pues esto es todo para este video. Estamos explicando cómo ocupar la ecuación de Van Hoff sin efectos de temperatura, que es algo muy sencillo. Y bueno, pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo en la sección del video. También si les gustó y les fue útil esta información, denle un like por favor. Y bueno, también sigo invitándolos a que se suscriban a mi canal para seguir recibiendo información sobre lo que son temas de ingeniería química.
Espero y este video les sea útil. Bueno, hasta luego.